Muy buenos días a cada uno de ustedes. Soy Senia Cooper, pasante de la carrera de licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Eh, este espacio pedagógico se llama Geografía Universal, impartida por el catedrático el licenciado Eric Orban. El tema del que yo les voy a hablar es la batalla del Mar Amarillo o batalla del río Yalu. Vamos a hablarles un poquito sobre qué es esta batalla. La batalla del río Yalu fue el mayor enfrentamiento naval de la guerra de Qing, Japón, y tuvo lugar el 17 de septiembre de 1894, un día después de la victoria japonesa en la batalla terrestre de Pyongyang. La batalla también es conocida por una variedad de nombres, pero también les voy a decir que también les llamamos la batalla del Yalu, entre otros. Los estudiantes chinos fueron enviados durante esa guerra al extranjero, donde se encargó una academia naval fundada en Tianjin y una marina de vapor construida en el extranjero, o más bien cuatro armadas separadas. Una era en Cantón, la otra en Fushun, en Río Yangtze y en la flota de Peiyang. Solo el último de estos estaba bajo el control directo del gobierno de Pekín. Las negociaciones en las que el ministro británico actuó como mediador llevaron a un acuerdo mediante el cual China pagó una indemnización de $500,000 en aquel entonces, ¿verdad? Imagínense la cantidad de dinero, y acordó no condenar la acción japonesa. Esta última concesión implicó tácitamente la aceptación china de la soberanía japonesa sobre los Ryukyus, y 5 años después esto fue confirmado por la anexión formal japonesa. Los exámenes revelan, o los estudios revelan, la verdad sobre la posición aparentemente ventajosa de China, ya que la mayoría de sus buques de guerra tenían más edad y eran obsoletos. Los barcos tampoco se mantuvieron adecuadamente y la indisciplina era común entre sus tripulaciones. En 1874 fue turno de los coreanos de enfrentarse con el poder agresivo recién despertado. En 1866, luego de la gran masacre de los sacerdotes cristianos, los franceses enviaron una expedición punitiva de 7 barcos y 600 hombres que capturaran a Canhua, cerca de Seúl. Un barco mercante estadounidense que buscaba comercio fue destruido y la tripulación murió en el mismo año. Para los japoneses, Corea representaba un escalón natural para su penetración en el continente, o una pistola que apuntaba al corazón de su país. Pronto determinaron que debía ser el primero. Cuando los Estados Unidos concluyeron un tratado similar en 1882, los coreanos aprovecharon la oportunidad en una declaración separada para reconocer voluntariamente la soberanía china. Y fue bajo los auspicios del gobierno chino que se concluyó el tratado de aquellos de Gran Bretaña, Francia y Alemania que lo siguieron. Sin embargo, pronto Japón se hizo influyente en el Seúl. Ahora vamos a hablar sobre la agresión francesa. Los japoneses, cada vez más fuertes en tierra y mar, estaban esperando su momento, mientras que China, por falta de poder marítimo adecuado, sufrió una derrota humillante cuando intentó oponerse a la agresión francesa en Vietnam. Se enviaron misiones de tributo a Pekín, incluso después de que los franceses hubieran anexado las 3 provincias del sur. Tras el envío de una expedición punitiva a Salgón en 1859, debido a los ataques contra misioneros, estableció un protectorado virtual sobre el resto mediante otro tratado en 1874. En la batalla de Yalu se ordenó al almirante Ting que escoltara un convoy de tropas al Yalu desde Port Arthur,
Esto se logró con éxito. Fue de la boca del Yalu que el almirante Ito llegó el 17 de septiembre de 1894, colocándose entre Ting y sus bases, obligando al almirante chino a aceptar la batalla que había profesado desear. Por el momento, Japón de manera espectacular salió de su atraso y oscuridad para reclamar un estatus igual al de las potencias occidentales. Gran Bretaña ya había ofrecido una revisión del tratado para abolir sus derechos extraterritoriales y durante los próximos años su ejemplo fue seguido por otras potencias. Pero Japón ahora iba a sufrir un retroceso humillante, su camino hacia un estado de gran poder, uno que iba a colorear su actitud para siempre. Fin de la presentación. Gracias por su atención.